Seguimos en la mesa de este lunes 21 de diciembre. Estamos con Gonzalo Baroni, Gabriel Mazarovich, Oenir Sartú y Juan Gavito. Ahora les propongo que vayamos al panorama internacional con esta noticia de las últimas horas que llegó de España. El gobierno del presidente saliente Mariano Rajoy se enfrenta desde hoy a una difícil misión: formar gobierno tras haber ganado las elecciones legislativas, pero lejos de la mayoría necesaria en un parlamento que ha quedado muy fragmentado. Lío general, gobierno en el aire, se leía este lunes en las portadas de algunos de los diarios españoles, mientras la Bolsa de Madrid caía casi 3% con todos sus valores en números rojos. La habitual estabilidad del sistema político español, basado desde 1982 en la alternancia en el poder entre el Partido Popular de Rajoy y los socialistas del PSOE, quedó muy dañada por la irrupción de dos nuevos partidos: el partido antiausteridad Podemos, de izquierda, y el centrista Ciudadanos. Voy a intentar formar gobierno y creo que España necesita un gobierno estable, dijo anoche Rajoy hablando ante sus militantes, desencantados por la pérdida de 63 escaños y también de la cómoda mayoría absoluta que disfrutaba desde el año 2011. ¿Cómo fueron los números? Bueno, el PP se mantuvo primera, pero con 123 diputados, con una caída importante. 123 diputados que están lejos de la mayoría absoluta, que es de 176. No le fue mejor a su tradicional adversario, el PSOE, que tuvo 90 escaños y también cayó fuerte, perseguido de cerca, muy de cerca, por Podemos, que alcanzó 69 diputados menos de 2 años después de su nacimiento. El eventual aliado del PP, los liberales de Ciudadanos, consiguió la cuarta plaza, quedó en cuarto lugar, pero con solo 40 diputados, con lo que no es posible pensar en la alternativa de un gobierno de coalición de centro-derecha. No dan los votos entre el PP y Ciudadanos. El análisis está a full. Digamos que hay mucho para conversar en España, están entretenidísimos, bueno, y también preocupados, ¿no? ¿Qué dicen ustedes desde acá a propósito de este resultado electoral? No, a mí me gusta mucho la política internacional, también lo seguí hasta no tan tarde como nos ha pasado en otros países, porque España terminó por la diferencia horaria. Claro. Por lo tanto, a media tarde, un poquito arrancando la noche, ya sabíamos que se había fraccionado bastante el sistema político español. Acá no son 4/4, pero casi, ¿no? O sea, estamos hablando de un partido que desde el poder se mantiene primero, pero sin embargo pierde unas mayorías, queda sin margen de negociación con sus circunstanciales o potenciales aliados. Tenemos un PSOE que se está desbarrancando, un PSOE que durante muchos años fue el faro para muchos uruguayos, que ahora se está desbarrancando. Gabriel hace señas de que para de que él no. Bueno, capaz el Podemos que ahora está iniciando, tuvo un crecimiento muy fuerte, crecimiento comparado con las lo que se puede llamar las departamentales en su momento. Y Ciudadanos se pinchó. Podemos es el grupo que surgió de los indignados, ¿no? Del movimiento aquel del 15M. Muchos profesores universitarios, mucho movimiento juvenil, estudiantil. Y un líder, Pablo Iglesias, muy mediático, ¿no? Un comunicador de primera. Carismático, muy interesante. Y después el Partido Ciudadano, el Movimiento Ciudadanos, que es un movimiento, como bien decía Emiliano, liberal, de centro derecha, que también prometía bastante, pero sin embargo en el último momento se pinchó. ¿Por qué? Porque, y acá el primer análisis que me gustaría hacer, acá lo que se hizo fue, de pronto, se votó en dos canales, el canal de la vieja política y el canal de la nueva política. Había como un público que votaba PP-PSOE, Partido Popular, Partido Socialista, Obrero Español, y después había otro público que votaba Podemos y Ciudadanos, y capaz alguna de las fracciones más minoritarias. Y a último momento Podemos tuvo como una avalancha anti-Ciudadanos, compitiendo ese voto un poco más centrista, que se podía volcar hacia izquierda o hacia derecha, más por propuestas o por análisis, porque es un público más joven, que ha vivido la crisis, que está
como que reenganchando en los aspectos laborales, retomando algunos de sus cuestiones habituales que la economía no le permitió después de la crisis. Entonces, en ese canal de discusión de nueva política o de partidos nuevos, Ciudadanos Podemos, el ataque final que tuvo Podemos hacia el grupo Ciudadanos hizo que cayera y que realmente votó menos de lo esperado. Estamos hablando de un 14% contra algo que estaba previsto mucho más grande. Y Podemos también quizás aspiraba un poco más, pero también se quedó con un 20%, que no es menor para su primera elección nacional, pero salvo que se ponga a negociar con el PSOE, que es una de las cosas que siempre ha criticado los partidos tradicionales, el bipartidismo y la vieja política, también tiene que mantener como cierta coherencia si pretende seguir adelante con ese discurso y con esa gente joven que pretende ingresarse al sistema político votando cosas con esperanza y contra las cosas viejas, ¿no? Ahora hablamos de alternativas a los efectos de la eventual conformación del gobierno. Enseguida vemos eso, pero antes seguimos en la mesa. ¿Quién más estuvo con la atención puesta en estas elecciones españolas? Bueno, Juan. Sí, para no repetirnos, yo creo que la caída del Partido Popular, que administró la crisis más grande desde la posguerra, es natural. Es decir, perdió como un 30% de sus bancas, del mismo modo que un 20%, grosso modo, es lo que perdió el Partido Parece claro que en el caso de la caída del Partido Popular influye lo económico, pero también influye la serie larga de casos de corrupción que tuvo como protagonistas ese partido, justamente, ¿no? Son dos factores. En realidad ahí la cosa estuvo bastante repartida y creo que Rajoy fue muy enfático en ese sentido. Dijo, hace N años que estoy trabajando en esto y a mí nadie jamás me llevó a un tribunal. Pero creo que lo que ha golpeado es la desocupación y sobre todo la desocupación entre los jóvenes. Pero yo creo que el análisis, para sacarlo un poquito a partir de España, pero sacarlo de España, es que la realidad es que ya no hay más electorados cautivos. Las opciones binarias ya no atraen, y el asunto es saber si estas eclosiones de partidos nuevos o de opciones políticas nuevas se van a mantener y realmente tienen capacidad de proponer. Por ejemplo, Ciudadanos ha dicho que simplemente se va a abstener. ¿Es eso una buena forma de administrar la porción de soberanía que la gente le dio? Yo personalmente creo que no, que en política se toman decisiones y hay que optar. Pero digo, esto es más o menos lo que ha pasado en la Argentina, porque el triunfo de Macri no es que la gente dejó el peronismo para volver al radicalismo, es lo que pasó en Venezuela, porque en Venezuela esta gente que ganó ahora, que es un gran conglomerado, no es que volvieron los adecos y los copeyanos, Acción Democrática y Copey. Y yo creo que es una experiencia que tiene que hacer abrir los ojos a mucha gente. El asunto es saber si esta volatilidad, digamos, de los votantes se va a consolidar hacia determinadas tendencias, porque podrían en España también haber optado por un partido comunista o por un partido socialista y sin embargo votaron por una izquierda nueva. De modo que veremos cómo se canaliza esto. ¿Quién sigue? Yo 2 o 3 apuntes. Primero, está claro que el que mejor votación tiene es Podemos, sin duda, es el fenómeno electoral emergente. Creo que también mostró sus límites, ¿no? Porque logra una votación importante, pero logra el 20% es esa votación importante, y además de eso no logra el triunfo simbólico de superar al PSOE y ser segundo, ¿no? Que en realidad era una apuesta política simbólica en una agrupación que lo simbólico es central, muy importante. Uh-huh. Y pero que además, ojo, tiene triunfos no, a nivel regional, ¿no? Interesante. Es primera fuerza en Cataluña, ¿Qué te parece? Es primera fuerza en el País Vasco, lo que genera un cataclismo político en el País Vasco, donde en ambos lados estaba el tema independentista y todo, y Podemos logra ser primera fuerza con claridad en ambos lugares, y eso es una cosa que realmente, no, por eso digo, yo no le quito entidad al desempeño electoral de Podemos. Marco, también había una intención de Izquierda Unida de tener un acuerdo. Si hubiera habido ese acuerdo que fue en Galicia y que fue en Valencia y le fue bien, si ese acuerdo hubiera sido nacional, hoy ese conglomerado de izquierda sería la segunda fuerza política de España. Esa es así con claridad y con ver las cuestiones que están. Segundo, el resultado del PP es el peor resultado desde 1977 del PSOE. El peor.
Perdón, ¿estás hablando del PP o del PSOE? Del PSOE. Ajá. La última elección en el 2011, que había sido horrible, habían sacado 111. O sea, es el peor resultado ahora político tienen 90. Desde el retorno. El problema es que con el fenómeno encuestología que había, ¿no? Era tan terrible lo que le preveían las encuestas que al final en el imaginario no quedó tan mal el PSOE, porque en realidad parece que le ganó a la nada, porque eran las encuestas. A Ciudadanos le pasó lo mismo, Ciudadanos no votó tan mal, pero las encuestas le daban tan bien que parece un desastre, pero en realidad las encuestas no importan. Es un partido nuevo. Claro, no es que nunca pasó lo que había pasado, pero está en la imagen que se genera, que es tremendo. Y termino con el PP. Yo creo que el PP explicitó un núcleo duro conservador que permanece en España, que no es menor, ¿no? Porque además de que perdió mucho, sigue siendo la primera fuerza, a pesar de lo que bien señalaba Juan de encabezar, y además tiene la mayoría en el Senado, que el Senado en España es muy especial porque es regional y tiene que ver con la cantidad de regiones que ganaron en la expresión. Pero sea cual sea el nuevo gobierno, hay una Cámara de las Cortes que la tiene el Partido Popular con mayoría absoluta. No es un detalle menor para discutir en esta nueva realidad. Eso a puntecitos para tener. Y ahora completamos la primera ronda en este tema con Ovenir. Sí, yo creo que yo estuve hace un año y poco en España y los resultados que se preveían, lo que uno olfateaba era muy distinto a esto, ¿no? Es decir, el PP parecía sumido en una crisis terrible, parecía que iban a perder las elecciones escandalosamente. Podemos parecía así una fuerza arrolladora que se iba a llevar todo puesto. Yo constato que el resultado no es ese. Algo pasó. No creo solo que las encuestas se equivocaron, me parece que algo pasó políticamente que explica eso. Creo que un poco lo que decía Gabriel de ese conservadurismo visceral de mucho español que tal vez no se pronuncia tanto en el debate público, pero que cuando llega el momento hace opciones conservadoras. Y me pregunto cuánto han incidido cosas como este discurso un poco etnocéntrico, es decir, el tema de los atentados en Francia, el tema de la inmigración, esa sensación que tienen, me parece, muchos europeos, incluidos muchos intelectuales de izquierda europeos, de que paren, esto ya se pasó de castaño oscuro porque ahora nos ponen bombas, es decir, ¿cuánto hay de ese sentimiento en el fondo muy conservador, de ese miedo ante un mundo que se presenta como agresivo para la vieja concepción europea? ¿Cuánto ha incidido en ese vuelco conservador del electorado español? Yo creo que más de lo que nos imaginamos, ¿no? Más que los inicios de superación de la crisis económica, más me parece que hay otro fenómeno en que Europa se está como, más allá de quién gane o deje de ganar, y de resultados, como que se está fortaleciendo en una visión muy tradicional, muy cerrada, muy vuelta hacia sí mismo, ¿no? Desde la audiencia, Guillermo dice: a España también le llegó la primavera. Ahora solo las izquierdas pueden llegar a formar gobierno, y está pensando en la alianza entre PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Es uno de los escenarios teóricos, pero también cuando uno escucha a los analistas españoles recibe inmediatamente la advertencia: eso está difícil. En especial para Podemos es todo un desafío pactar con el PSOE, ¿no? Sí, que ha sido el destinatario de buena parte de su crítica. Sí. En todo caso, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho que cualquier alianza que pueda pensarse pasa primero por una serie de condiciones, varias de ellas de reforma constitucional, ¿no? Podemos exige reforma constitucional, reforma del sistema electoral. Tal vez sea más factible una alianza por derecha desde el punto de vista práctico que una alianza que es alianza, me parece a mí. Una de las exigencias de Podemos, por ejemplo, es que en la Constitución española se establezca el referéndum revocatorio. Ese del que se habla tanto a propósito de Venezuela, ¿no? No, a mí me gustaría agregar otro punto que no hemos tocado, que refiere a la edad de los líderes y de los candidatos. El señor Rajoy, que encarna, como acá se ha dicho, la visión conservadora, tiene 60 años, pero hace mucho más de 20 que está en los primeros
lugares de su partido, el Partido Popular. El candidato del Partido Socialista, 40 y poquitos, y los otros dos de las dos fuerzas emergentes son 36 y 37 años. Yo creo que esto vale la pena que lo tengamos en cuenta, porque acá, por estas latitudes, todavía seguimos llamando jóvenes a los cincuentones, casi sesentones, y tenemos futuros octogenarios que se habla de que pueden ser candidatos. Yo creo que ya es hora de que nos demos cuenta de que la actividad política es una actividad que requiere de otra vitalidad y otro compromiso que a determinada altura ya no se tiene. Cerramos con consideraciones sobre lo que puede venir, justamente. Sí, yo quería hacer una acotación. Estar hablando de estos temas a veces para muchos uruguayos es un poco ajeno, porque esto es parlamentario. Tienen que formar gobierno. Nosotros acá el que gana, gana. O sea, gana o en primera vuelta o después va a balotaje. Pero la gente vota y termina votando al presidente. Que acá no se confunda que la gente no fue que votó directamente a Rajoy o directamente a Pablo Iglesias o a quien sea. La gente votó por un partido que después va a tener que ir a la cancha a negociar. Acá tengo un resumen hoy en El País de acá, dice: el nuevo Congreso se instala el 13 de enero. Unos días más tarde, el rey Felipe VI llama a consultas a los líderes de todos los grupos, y de esas conversaciones saldrá la propuesta de un candidato a la presidencia del gobierno que se someterá a un debate de investidura. Para ser elegido jefe del Ejecutivo, el candidato debe obtener en una primera votación la mayoría absoluta de la Cámara, que es 176 votos. Si no lo consigue, a las 48 horas hay una segunda votación en la que ya se requiere mayoría simple. Si no se llega a acuerdo, puede eventualmente haber nuevas elecciones. Que todo eso es algo no común para el debate público cotidiano uruguayo, ¿no? Que en realidad acá tienen que ponerse a acordar. Y ahí empezamos a ver cómo se va a negociar, que creo que es lo más interesante, las próximas semanas, cómo se van a ir negociando en plenas fiestas. Los españoles van a estar negociando en mesas navideñas y demás con quienes van a hacer coalición. Yo creo que el desafío también, el más duro de todos, más allá del de Podemos, que va a tener que ponerse a tiro y ver con quién va a tener que negociar, con su discurso antisistémico, antipartidos tradicionales, yo creo que el principal desafío lo va a tener el PSOE. El PSOE, haga lo que haga, va camino a desaparecer. ¿Por qué? Porque una de las posibles cosas que, aunque parezca rara, puede ser apoyar al PP. Y si apoya al PP, ¿qué hace? Su rival histórico desaparece. Y si apoya a Podemos, se lo comen los jóvenes o los renovadores o los que tienen una izquierda nueva y con más impulso. Es un festín para los politólogos. Sí, yo creo que el principal desafío, yo estaría muy atento a lo que hace el PSOE. Más temprano, en su editorial desde Madrid, David Torrejón decía: solamente veo posible un pacto entre los socialistas y los dos nuevos partidos, Ciudadanos y Podemos. Es una posibilidad que se ha barajado poco por los comentaristas, pero que yo apostaría se va a poner sobre la mesa más pronto que tarde. Es original esta, ¿no? Es original y compleja. Cualquier pacto es complejo. A ver, si se pone en teoría básica de izquierda, derecha o de progresismo, ¿no? Porque también las categorías europeas de izquierda no son exactamente las que coinciden en América Latina y de derecha y eso, y de centro. Pero les da casi un empate. Podemos tiene un problema, tiene una diferencia con el PSOE central que tiene que ver con el tema Cataluña, por ejemplo, y otros temas, porque Podemos sacó 41 diputados propios y como 27 o 28 en acuerdos regionales. Los acuerdos regionales, que son muchos diputados, parten de la base de posiciones muy diferentes a los socialistas, por ejemplo en Cataluña o en el País Vasco, pero irreconciliablemente diferentes, cosa que tampoco ocurre acá en Uruguay, que son muy difíciles de saltear, porque tenés esa bancada electa ahí. Acá, una de las cosas muy extrañas para los uruguayos, diferencia con España, es que haya un rey que convoque a alguien, ¿no? O sea, si llega la primavera a España, estaría bueno que sacaran al rey de una buena vez, ¿no? Hace 200 años que nosotros nos sacamos al rey. Bienvenidos al mundo, españoles. Lo que digo es que con eso me parece que hoy la posibilidad más grande que todo el mundo maneja, porque ayer el del PSOE dijo: descarto una coalición con el PP. La descarto totalmente. Y yo creo que tiene que ver con lo que dice Gonzalo: se suicida el PSOE si se alía con el PP, no tiene arreglo. Me parece que una cosa muy interesante, posibilidades, nuevas elecciones, ¿no? En mayo. Sí. Yo creo que esto es una cosa sin salida. Buenir, ¿te quedó algo? Sí.
No, en realidad no es que me quede, ¿no? Yo más que las alianzas políticas que puedan hacer, me interesa la expresión del cuerpo electoral, y eso sí que es complejo. Es decir, uno ve una partición casi al medio, ¿no? Entre las líneas más conservadoras y estos grupos que pretenden ser innovadores o ser de izquierda. Me parece que, sea como sea, es muy difícil gobernar esa realidad, más allá de las alianzas que puedan hacer los partidos políticos, ¿no? Es decir, falta un núcleo claro de voluntad común. Si además a eso se le agregan los separatismos, bueno, ni hablar, porque parte de esos votos además no se pronuncian tanto por la cuestión nacional española como por la realidad vasca o la realidad catalana. Entonces es una cosa muy compleja, me parece, gobernar eso.